Bueno, nada, ya veo que está la cosa funcionando y que estamos para la segunda conferencia. ¿De acuerdo? Pues nada, yo es que veo solamente, bueno, ahora ya por lo menos estoy viendo el PowerPoint que tenía preparado. No veo los chats, entonces, pues, pero bueno, lo que haremos después de alguna forma será un pequeño descanso y así me meto directamente con las conversaciones o con las cosas que vaya a ver. O sea, no voy a ver como antes, que la verdad estaba muy bien los nombres de las películas, la de Hula Girls o el Visualizing Cultures, eso que habéis hecho. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues nada, entonces yo quería hablar ahora de los Juegos Olímpicos del 2000. Vale, pues venga, vamos a empezar. Los hemos hablado ligeramente, como ya han visto antes. Me interesaba sobre todo hablar un poco de la parte quizás, digamos, la emocional, ¿no? Y de esa idea, de alguna forma, de ese 1964 simbolizado por los Juegos Olímpicos, como que de alguna forma representa el auge japonés, la posguerra japonesa, las razones de que te explican de alguna forma esos saltos cualitativos que dio Japón, incluso también en el ámbito político, en el ámbito social, con los trabajadores. ¿Vale? Pues venga, vamos a ir con otro tema. Con el tema de los Juegos Olímpicos y voy a empezar... sí, vale. Bueno, estoy ahora en los 1940. Bien, ustedes dirán de qué pintamos aquí, ¿no? Y es que los Juegos Olímpicos que no se han celebrado nunca son los de 1940. ¿De acuerdo? En 1936 se celebraron en Alemania, precisamente el día anterior a la celebración de los Juegos Olímpicos, fue cuando se decidió, cuando se le encargó a Tokio ser el siguiente encargado. La otra opción me parece que era Roma y luego la otra no me acuerdo ahora. ¿De acuerdo? No sé si me suena Estambul, quizás, no me acuerdo. Bien, entonces en 1900 se declaró con el éxito que había tenido Hitler. Fíjense que la verdad le salió muy bien, hay que decírselo. A Hitler, es decir, publicitariamente le quedó muy bien, le bastó simplemente con quitar los carteles. Hay un libro que ha salido muy bonito, el de Childers, sobre la Alemania del Tercer Reich, ¿no? Le bastó simplemente con quitar los carteles en Berlín que prohibían la entrada de judíos en las tiendas, etcétera, ¿no? De alguna forma fue ligeramente moderado durante esos días, no se metió esos días con los judíos, la gente tampoco quiso preguntar y la verdad le salió un éxito. Bien, entonces, pues el encargo japonés, fíjense que esto fue, les digo, 1936, en julio. Hubo unas Olimpiadas alternativas, pero salieron peor aún porque fueron precisamente en Barcelona. Yo conocí a un especialista en Filipinas que me dijo, dice, la vez anterior que había estado en España era en los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 36, ¿no? O sea, bueno, pues claro, los Juegos Olímpicos en medio de Barcelona, de la Barcelona revolucionaria, cuando el golpe de Estado del 36, pues fíjense, tampoco fueron muy alegres, ¿no? Esto también hay que decir que este hombre vino precisamente a un congreso que teníamos del 10 al 12 de septiembre del 2001. O sea, le pilló el 11S aquí en Madrid, ¿no? Bien, en Alcalá de Henares, un congreso que hicimos de estudios de futuro. Bien, yo les quería decir, fíjense, en 1936 surgen los Juegos Olímpicos y 1937, pues claro, ustedes dirán la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, aquí en este sentido es más importante la invasión de China el 7 de julio de 1937, perdón, un año después que el comienzo. Bien, fíjese aquí, esto no lo tuvieron muy claro en un principio que había que cortar, porque le había salido también a Hitler, ¿no? Hay que decirlo claramente. Entonces, sí que es verdad que a final de ese año les llamó, les escribió el presidente del Comité Olímpico Internacional y les dijo que
la verdad es que si ustedes siguen organizando estos Juegos Olímpicos van a tener muchos países que les boicoteen, ¿no? Eso se lo dijeron, pero todavía no tenían claro. Y hay que decir una cosa también. Eso, por supuesto, fue una de las razones de que lo dejaran de celebrar, pero también la otra, y hay que decirlo, es que la otra razón principal fue el bloqueo por parte del ejército japonés a la celebración de los Juegos. ¿Qué les dijeron? Oiga ustedes, nosotros necesitamos todo el metal que haga falta. Y si ustedes, si quieren hacer edificios, que sean de madera. No permitían de alguna forma, por un lado, ni madera, ni metal, lo cual, hombre, es complicado para hacer edificios nuevos, pero por otro lado, también les prohibieron el uso de, por ejemplo, caballos, porque tenían que estar en China para utilizarlos para comer. ¿De acuerdo? Entonces, se puede decir que, desgraciadamente, esas dos razones fueron las principales. El boicot, y la verdad que no sé exactamente hasta qué punto es más importante una que otra, el boicot tanto del ejército militarista japonés como de el resto del mundo, ¿no? Vale. Pero también, fíjense, les pongo aquí, algunos de ustedes lo habrá podido ver, ¿no? Fíjense, claro, me tendrán que creer porque ven aquí los 5 anillos, ¿verdad? Y bueno, aquí pone olímpico, ¿no? Pero fíjense que ponen aquí Tenki 2600. ¿A qué me estoy refiriendo? Porque en 1940 pasó a ser, bueno, fue un año significativo por la cuestión del comienzo de Japón, ¿no? Según las estadísticas, ¿cómo se llama? El Nihon Shoki, el Kojiki, es decir, los libros que de alguna forma hablaban de cómo comenzaba la historia japonesa, venían a decir más o menos que el emperador actual, me parece que es el 126, y que provenían todos ellos de la diosa Amaterasu y del emperador Jinmu, y entonces, pero eso es una ley en 1871, 72, no me acuerdo exactamente, al comienzo de la época Meiji, que decidieron que era el 11 de febrero del año no sé qué, y que en 1940 hacía 2600 años del comienzo de los emperadores, cuando, y bueno, la diosa Amaterasu había creado Japón, luego el comienzo de Japón y el comienzo del mundo, ¿no? Es decir, siguiendo esas indicaciones, ¿vale? Entonces, con eso, pues claro, les contaba 2600 años que iba a salir el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí que hicieron, entonces, a falta de los Juegos Olímpicos, sí que celebraron los 2600 años de la existencia de la dinastía japonesa, que siguiendo la mitología, pues, era la existencia de todo el mundo, ¿vale? Fíjense, y eso si alguien me lo puede decir, pues aquí lo ven el Tenki, esto 2600, esto es, pero fíjense también, esto también, Kisetsu, es decir, la fundación de Japón, sinceramente, perdonen que lo diga, no sé exactamente qué pinta esta lanza aquí, no sé exactamente el significado, y esas nubes así extrañas, no sé exactamente de lo que son. Ahí me parece muy bonito esa figura de siempre, ¿no? Del Fuji. Tengan en cuenta aquí esa disimilitud entre los dos lados, ¿no? Es una cosa que lo están ensalzando mucho, de alguna forma como diciendo que es distinto a la simetría que les gusta tanto a los occidentales. Una de las cosas bonitas del Fuji es esa disimetría, ¿no? Esa disimilitud. Incluso aquí yo lo veo quizás demasiado recargado, ¿no? Y luego lo que les digo que yo sinceramente no sé, no lo sé si estos son, ¿cómo se llaman? Estas nubes parecen aquí, no sé cómo están corriendo, no sé sinceramente lo que significa. Lo otro que sí que les digo, que lo ven abajo, esto saben de qué es, de la oficina de correos de Nagoya. ¿Se acuerdan que en la conferencia anterior les está hablando precisamente de que en el caso para la financiación del éxito económico japonés, una de ellas ha sido el guardar los ahorros de los japoneses tanto en las ciudades como en el campo, ¿no? Es decir, hay muchas oficinas de correos por todo el mundo, por todo Japón. Y bueno, pues eso, una de las oficinas de correos de Nagoya, que es una gran ciudad, pues hizo este.
¿de acuerdo? A mí me encanta este cartel, es muy bonito, significa mucho. Y lo que ya, repito que lo que no entiendo son estas nubecitas, estas cosas, no sé si son exactamente, yo creo que no son las, pienso que son del correo japonés, ¿no? Pero lo que pasa es que son algo distintas. Pero bueno, esto es un poco la duda. Desde luego, si alguien me lo quiere solventar, estaría en. ¿Vale? Venga, pues vamos a ir. Venga, he pasado 1940, el fracaso a 1940, y ahora vamos a 1964. Y les pongo una fotografía de una derrota. Vaya, ahora no me acuerdo yo de este hombre. Este es un holandés, me parece que se llama Grosling. No sé, Matías Grosling, me parece. Bien, ¿qué es esto? Fíjese, la gran derrota japonesa. Igual que, por supuesto, en Japón me parece fue el tercero en medallas. Por supuesto, el primero fue Estados Unidos, segundo Rusia, como entonces en la Guerra Fría, y Japón alcanzaba el título de tercero, ¿no? Había cuatro categorías en judo. Fue la primera vez que entró el judo como categoría. Se hizo el Nippon Budokan, es decir, un edificio en estilo japonés, etcétera, para que hubiera las celebraciones de judo, donde ahora va a haber no solamente judo, sino también karate, ¿verdad? Muy bien. Bien, entonces les digo que esta es la gran derrota de Japón. Y me estoy refiriendo porque había 4 categorías de karate y una era, no sé si hasta 60, 80, no sé qué, y luego era la categoría libre, ¿no? La categoría libre, la de mayor peso. El campeón de judo del año pasado, del año anterior, había sido precisamente este holandés, Grosling. Y bueno, pues pusieron a otro japonés que tenía, claro, este hombre tenía, me parece que era 1,97 lo que medía. Eh, les, se me ha olvidado poner el link aquí porque hay varios links a la película, ¿no? Y luego entonces escogieron a otro japonés para que de alguna forma fuera el que le enfrentara. Y bueno, sí que es verdad que le tiró en alguna ocasión, pero bueno, al final ganó por los puntos el holandés, ¿verdad? Fue la gran derrota de Japón. Por supuesto, en las otras 3 categorías ganaron japoneses, pero fue la gran derrota de Japón. Pero fíjense, aunque fue una derrota precisamente en el judo, para mí es bonito en el sentido de que por primera vez esto supuso la internacionalización del judo. Es decir, por primera vez los japoneses, esa lucha japonesa pasa a internacionalizarse, como después se han internacionalizado el karate. Incluso ahora, por ejemplo, se puede decir que el sumo está internacionalizado, porque ahora todos los ganadores de las categorías suelen ser extranjeros, ¿verdad? Entonces, de alguna forma fue perdónenme que lo diga así, una derrota dulce, ¿no? Me estoy refiriendo a una derrota dulce porque este hombre había aprendido en Japón, llevaba, no sé si 1 año o 2 años en Japón, ya les digo que era el favorito, no fue una gran sorpresa, y desde luego él tuvo la cortesía o la caballerosidad, llámenlo como quieran, de impedir a su gente que celebraran la victoria suya, ¿no? De hecho, incluso la gente, los propios japoneses, le dieron un aplauso, o sea que quedó, ya les digo, la dulce derrota, ¿no? Lo que parece ser que fue menos dulce había otro luchador japonés que parece ser que era el bueno, pero era más bajito y parece ser que no lo escogieron para que se enfrentara a esto. Entonces estuvo siempre esperando parece ser que era su ilusión, poder enfrentarse a este gigantote holandés. No lo consiguió porque este hombre se debió retirar pues, no sé, a los 3, 4 años, no me acuerdo exactamente. Y entonces este hombre acabó, parece ser, suicidándose. El que no había conseguido. Pero bien, era lo que les quería comentar de lo que son estos Juegos Olímpicos de 1964, que ya les he comentado antes, ¿no? En el aspecto deportivo, etcétera, por supuesto, hay más historias. Por cierto, miren, pues, ¿dónde está? Si a alguien le interesa, hay un libro yo lo estoy leyendo ahora, Roy Tomizawa, 1964, un libro dedicado precisamente a los Juegos Vale, pues entonces, continúa aquí. Vale, como prolegómeno a los Juegos Olímpicos del 2020, obviamente tenemos los Juegos Olímpicos de invierno. Y ahí los españoles de mi generación, ¿no? Para los jóvenes igual no es tanto, pero nos significó mucho Paquito Fernández Ochoa. Y digo, todo el mundo le llama Paquito, ¿no? En Guadarrama todo el mundo, yo que he estado un tiempo viviendo en Guadarrama, etcétera, era un personaje muy famoso, pues el bar
que está ahí en el Cruz, etcétera. Bueno, todo el mundo sabe la historia de los Fernández Ochoa, empezando por Paquito y luego por su hermana, por supuesto, ¿no? En 1972 fueron los Juegos Olímpicos de Invierno en Sapporo, y ahí es donde la gran sorpresa de los españoles, que entonces yo me acuerdo que cuando ganamos una medalla de bronce, como mucho, algo así, de repente un español, y del slalom, la prueba principal, sacó el oro. Bueno, pues es una cosa que todo español de esos momentos se acuerda. Ha habido las tiendas después también de ropa deportiva, que eran los Fernández Ochoa, etcétera, ¿no? Y eso, desde luego, todo español que se precie de esos años se acuerda perfectamente de esas historias compartidas con los japoneses, ¿no? Entonces, Sapporo se hizo famoso en España, no por la cerveza, que ahora es más famoso por la cerveza que por esto, ¿de acuerdo? Bien, luego también ha habido, por supuesto, los Juegos Olímpicos de 1998. Fueron unos Juegos Olímpicos en los que se han preciado, sobre todo, de ser los más verdes de otros, ¿no? Hubo problemas precisamente por eso, porque había unos juegos, unos slalom que exigían que tuvieran una pendiente más larga. Por presiones medioambientales decían que no podían permitirlo. Y bueno, pues al final dijeron que todos los esquiadores han pedido. Bueno, al final destrozaron la pista, destrozaron el bosque y la hicieron la pista más grande, al contrario de lo que habían prometido de que iban a ser los Juegos Olímpicos. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí, ¿qué podemos decir de los Juegos Olímpicos? Pues obviamente que también fueron aprendiendo de cómo se están haciendo, tienen dos. Bien, otra de las formas es que hay que decir que Japón, el soft power, ¿no? Es decir, el poder blando, ¿no? Es decir, toda esta serie de actividades culturales en los cuales suponen encuentros, en los cuales suponen una demostración de ciencia, de actividades, de buen funcionamiento, de mostrar culturalmente lo que vale un país, etcétera, ¿no? Esto, Japón es un país que está abonado a este tipo de actividades. Les pongo aquí la exposición de la de Aichi en Nagoya en 2005. Bueno, Aichi es amor a la tierra, se puede jugar un poco también, amor a la naturaleza, etcétera. Bien, entonces, y aquí, bueno, pues esto es el Día de España, el 25 de julio del 2005. Bueno, ya aparezco por ahí un poco sin pelo, ¿no? Está el ministro Moratinos, está la ministra de Vivienda también, está la actual Tessa Rivera, aparece por aquí entre las fotos. Bueno, pues eso, el día de España. Me invitaron, hice un estudio con otras gentes sobre la percepción de España en Japón, hice un poco el contexto, etcétera, de lo que significaba y todas esas cosas, y luego de una conferencia y cosas de esas, ¿no? Bien, esto es lo que les quería mostrar, es decir, por parte de Japón, que son muy conscientes de lo que importa, la imagen y la percepción, ¿no? Y cómo Japón, de alguna forma, en esa ser excelso, pues también llama mucho la atención, ¿no? Fíjense que en los Juegos Olímpicos españoles, sobre todo en la exposición de Sevilla en 1992, desde luego la preocupación por parte de Japón de hacer lo mejor posible la representación y el pabellón japonés fue muy bonito, ¿no? O sea, ahí desde luego quedó muy claro que por parte de Japón que se demostraba claramente que el pabellón de Japón en la Expo de Sevilla fue con mucho el más llamativo. Vale, bien, entonces veo que me va voy un poquito. A mí esta foto me encanta, me encanta. Esto es, fíjense, hablando de los Juegos Olímpicos, es decir, en Asia, ¿no? Es decir, creo que es importante resaltar el éxito que está teniendo el olimpismo en Asia. Ha habido Juegos Olímpicos en Melbourne, perdón, en Sydney en 2000, ha habido estos ahora, los anteriores Juegos Olímpicos, o sea, es decir, está teniendo mucho éxito, digamos, los Juegos Olímpicos y es de agradecer, ¿no? Empezando por Japón, ¿no? Pero fíjense, esto es de la portada de una revista, se llama World Sketch, ¿no? Es decir, mirada mundial, por parte de una revista de Shanghai de los años 35-36. A mí me encanta mucho porque está hablando en estos momentos de los pueblos coloreados. Fue el número de la revista dedicado de agosto de 1936, coincidencia con los Juegos Olímpicos de Múnich,
Y para mí es muy bonito porque están hablando de los juegos coloreados y se ven representados por una atleta. ¿De acuerdo? De alguna forma, la única opción que podían ver en esos momentos de que no un asiático, pero igual sí un coloreado podía representar al país. Fíjense que entonces mandó China, la China nacionalista me parece, mandó una delegación de 60 aproximadamente, 60 personas. O sea, eso es interesante. Entonces, claro, luego pues, China le da mucha importancia a sus Juegos Olímpicos. Primero optó por los de Sydney 2000. Le dieron mucha importancia, salió mucho en la prensa, se fueron muy decepcionados cuando no lo consiguieron, pero finalmente en el 2008 sí lo consiguieron. Bueno, fue un gran éxito, vamos a decir, político también. Fue en esos momentos cuando, entonces era lo de la oposición al Tíbet, ¿no? Es decir, cuando hubo muchas oposiciones, muchas manifestaciones de monjes budistas protestando por la penetración de la etnia Han dentro de Chile. Hubo, de hecho, incluso un acoso a chinos Han. Me mataron en una ocasión, una cosa de estas, se mató como a 10 personas. Hubo mucha violencia. Por supuesto, luego también el gobierno chino, la policía china, mató a mucha gente, etcétera. Y entonces una de las cosas que salvaba también en esos momentos es el boicot a China por el caso. ¿De acuerdo? Bien, vamos a la parte deportiva, que, bueno, pues para mí creo que hay que mirar en la parte esa, sentido del significado que han cogido los Juegos Olímpicos como cosa que de alguna forma demuestra ese amor por el deporte, por ese un cierto amor a la competitividad, ¿verdad? Vamos a seguir. Venga, nominación en 2013. A mí lo que más, digamos, me duele. Fíjense, les cuento una anécdota mía, ¿no? Bueno, es famoso el caso el café en la puerta, en la Plaza Mayor, ¿no? Lo que anunciaba. A mí hubo otra cosa que me dolió más, y es que, fíjense, yo tengo un amigo, bueno, Fernando Delaje, un gran, ha escrito director de la revista Política Exterior, que luego también, y ha escrito muchas cosas sobre Japón, y él había estudiado, hizo un máster en la Universidad de Keio, ¿no? O sea, un gran conocedor de Japón. Y en esos momentos era un alto cargo, vamos, era en el Ayuntamiento de Madrid. Entonces yo le pregunté y me dijo que nunca le habían preguntado nada a él sobre Tokio. Es decir, Madrid y Tokio eran en un principio las dos principales candidatas. Qué cosa más normal que el Comité Olímpico Español, que tenía su gran enemigo, que iba a ser Tokio. Qué cosa más normal que preguntar a una persona que estaba en el mismo Ayuntamiento de Madrid, que le preguntaran pues, yo qué sé, cosas de cultura de Tokio, de cómo pues, se podía ganar, ¿no? Y además se lo insistí, digo, ¿te han preguntado? No, o sea, nunca le habían preguntado nada todo el equipo del Ayuntamiento de Madrid sobre pues eso, cuáles pueden ser, por ejemplo, las debilidades de Tokio para poder ganar, ¿no? En ese sentido, más allá del café con leche que se puede tomar uno, de cuestiones políticas, que me da pena, pues eso, que estuviera una persona allí que estaba por un interés político, concretamente, ¿no? Etcétera, no nada especial, ¿no? Pero eso sí que me duela un poco la visión a largo plazo que sí que tienen los japoneses y que no han tenido. Vamos a pasar. Bien, aquí los Juegos Olímpicos de Río fueron una demostración de que los Juegos Olímpicos, igual que en Asia, están teniendo un gran éxito, en otros sitios no están. La verdad es que ahí un poco la conclusión del Comité Olímpico Internacional es que eso de que países, vamos a llamarlo así, en desarrollo, que tuvieran juegos, había salido mucho fracaso. Bueno, hubo muchos problemas. Hay una bahía donde se tiraban todas las suciedades y todas las vergüenzas. Resulta, pues se siguieron tirando imágenes de peces muertos y de muchas basuras. Es decir, no se aprovecharon los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, digamos, para hacer unas infraestructuras para que la gente viva mejor, ¿no? Se hicieron cosas simplemente nada, para la fachada, ¿no? Sí, la zona del puerto, etcétera, ¿no? Pero poquita cosa. Pero bueno, ahí lo intentaron utilizar los japoneses y lo utilizaron. Efectivamente, a mí lo bonito de esto es que, bueno, ven ustedes, lo sabrán, ¿no? Es el primer ministro Shinzo Abe, está saliendo de una tubería como Mario, sale de tantas tuberías en tantos juegos. Bien, es una de las muchas utilizaciones de aspectos de la cultura japonesa precisamente para
precisamente pues para anunciar Japón, ¿no? Vamos a ver, en los Juegos Olímpicos van a utilizar menos videojuegos que manga. Parece ser que la asociación del videojuego con Japón es menor que cuando se habla de manga o de anime, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, hay muchos videojuegos, empezando por este hombre, pero por Mario, pero también siguiendo, por supuesto, por los Pokémon, etcétera, ¿no? Entonces, parece ser que la idea es utilizar menos los videojuegos por esa menor asociación, aunque obviamente eso no significa que no se puedan utilizar para casos puntuales, por ejemplo, está clarísimo el caso de Mario, supongo los Pokémon los sacarán por mucho. ¿De acuerdo? Entonces, bien, pues aquí desde luego como cuestión de sacarla muy bonita. Venga, siguiente punto y que para mí es el más, es problemático, ¿no? Es decir, estamos hablando de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. Ustedes se acordarán, el año 2017 fue un año en el que la pasamos todos muy mal con todas las amenazas de Corea del Norte de mandar misiles por todo el mundo. 2017 fue el año en el que Corea del Norte probó efectivamente una bomba nuclear en el subsuelo, y eso está demostrado porque hubo movimientos sísmicos, y no solamente eso, y lo que fue más famoso también, toda esta serie de misiles que estuvo mandando, algunos de ellos, una buena parte de ellos, pasaron por encima. ¿De acuerdo? Bien, si seguramente se acordarán, desde luego había mucho miedo en esos momentos de qué era lo que podía hacer este. Hubo unas razones muy claras, es decir, había habido un acuerdo entre Pekín y otros países para de alguna forma ahogar económicamente a Corea. Entonces, obviamente, estaba mandando estos misiles como una forma de pedir un dinero, bueno, una serie de cosas, ¿no? ¿Qué les quiero decir con esto? Que quien acabó ganando los Juegos Olímpicos, que eran en Corea del Sur, fue Corea del Norte. Porque en el mensaje de Año Nuevo, Kim Jong-un, el líder Kim Jong-un, dio algo así como dio una declaración de que podían estar dispuestos a participar ellos también en los Juegos Olímpicos de invierno, ¿no? En febrero. Bien, a partir de ahí hubo una conversación, una serie de cuestiones, y fue una delegación norcoreana a jugar a Corea del Sur, a participar, parece que eran de Taiwán, de taekwondo, ¿no? Y luego estuvo la hermana de Kim, ¿no? De Kim Jong-un. Y fueron, la verdad, los grandes éxitos, los que tuvieron el gran éxito de las Olimpiadas, porque se llevaron todos los artículos propagandísticos. Se habló de la hermana de Kim Jong-un como una gran mujer, la princesa de Pyongyang, es decir, se hablaba maravillas de ella, de qué estilo tenía, una serie de cosas. Pero señores, su hermano, su hermanastro, era el que le había matado hace apenas un año en el aeropuerto de Malasia. Seguían matando, es decir, la Organización de las Naciones Unidas quiere llevar un tribunal a su hermano, es decir, se están cometiendo bastantes delitos de derechos humanos en Corea del Norte, y realmente salió muy mal en ese sentido, ¿no? Y les pongo aquí otra de las fotos exitosas de Corea del Norte, porque llevaron a un ejército de mujeres a cantar canciones patrióticas, etcétera. Se hizo la demostración el primer día, el desfile. Fue como había ocurrido en otros juegos también. Fueron conjuntamente los coreanos del norte y los del sur, etcétera, ¿no? Y estas chicas que por todos lados, que mujeres más guapas, salen en la prensa de Corea del Sur, ¿no? Entonces, bien, o sea, señores, esto me parece muy bien, pero la verdad es que luego, bueno, han visto que hace un mes explotó ese edificio que se había construido, que iba a ser el edificio de la reunificación, ¿no? Entonces, frente a los siguientes Juegos Olímpicos, lo único que tengo claro es que van a ser importantes también para Corea del Norte, pero no sé cómo. Y yo les digo que Corea del Norte quiere que salgan los Juegos Olímpicos bien. No está tan claro, porque en los Juegos Olímpicos de Seúl hubo muertes hubo el avión, no me acuerdo exactamente, hubo explosión de aviones, y desde luego estuvieron intentando boicotearlos en la medida de lo posible.
me parece que fueron 19 países, no participó, por ejemplo, Cuba, hubo varios países comunistas que no participaron. De hecho, por eso fue uno de los éxitos de Barcelona 92, porque fuera los primeros Juegos Olímpicos en los que no había boicoteo de otros países. Entonces, aquí en ese sentido sí que me da mucho miedo, porque lo único que sabemos es que tienen mucho interés hacia los Juegos Olímpicos, pero no sabemos en qué sentido, ¿no? Y si está claro que bombardearon hace poco, explotaron ese edificio sobre los Juegos Olímpicos, no está claro hasta qué punto lo van a poder utilizar. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, esto es hablando de la historia. Vamos a ver, quería pasar, y además veo que me estoy retrasando un poquito esto, y ahora quería hablar un poco de... vale, está bien la cosa. Esto, seguimos entonces con esta parte del Japón Olímpico, de cómo lo ha estado planeando, ¿no? Venga, vamos a ver cómo se ha ido preparando Japón. Fíjate, aquí les pongo un poco una visión personal, ¿no? Nada, simplemente les cuento una anécdota, no tiene mayor importancia. Fíjense, a mí solamente, esto es para fardar un poquito, pero nada, a mí solamente me han llevado 2 veces en taxi desde el aeropuerto hasta Tokio, ¿no? Está a 80 kilómetros, Narita, y desde luego siempre, bueno, la tarifa, yo les digo, la tarifa en un autobús son 3.000 yenes, y en el metro hay una línea que son 850, algo así, y luego hay otra que es de la JR, es 1.000 y pico, etcétera. Y luego también el Narita Express son 3.000. Bien, vale. Pero fíjense, les digo, bueno, ya les he hablado antes un poco de la estabilidad de los precios en Japón. Y ahora les doy precios. ¿Saben ustedes cuánto costó? Claro, yo iba... Entonces, la primera vez que yo he ido en taxi ha sido cuando llegué, el Ministerio de Educación pues nos puso un taxi para cuatro de nosotros y nos llevó a la residencia, ¿verdad? Bien. Entonces fui en taxi y yo, joder, claro, me acuerdo porque además era muy famoso entonces, eran 56.000 yenes. Ya no me acuerdo ahora si 56 o 66, ¿no? 56.000 yenes que había costado, es decir, más o menos unos 300 euros, ¿no? Bueno, pues ese, además es una cifra que yo la dije mucho, que era muy famoso en España, y a toda la gente avisada digo, por favor, no vayáis nunca en taxi desde Narita hasta Tokio, ¿verdad? Vale. Bueno, pues fíjense qué sorpresa, porque esta ocasión, esta chica que me fue a recoger el año pasado, bien, me fue a recoger y esta foto se la hice porque estaba sorprendidísimo. ¿Saben cuánto costó el taxi desde el Narita hasta Tokio también? Fíjense, en lugar de 56 o 66, 25.000, 25.300. Fíjense, es decir, no solamente les estoy hablando de estabilidad de precios, sino de los precios que han bajado a menos de la mitad. ¿A qué me estoy refiriendo? Del Japón de la burbuja. Es decir, el Japón de la burbuja, que es cuando llegué yo en 1990, era el que tenía unos sobrecostes impresionantes por muchos tipos de cosas. Lo más barato, lo más famoso en esos momentos eran los precios astronómicos de los terrenos, que de alguna forma los impuestos les favorecían a las empresas que compraran terrenos, etcétera. Entonces las empresas compraban muchos terrenos, las empresas tenían unos sobrecostes y, por supuesto, también las empresas de taxis tenían unos sobrecostes inmensos. No solamente en, por ejemplo, los arreglos, es decir, las revisiones periódicas, sino que un taxista, por ejemplo, cobraba unos sueldos como cualquier otro, unos sueldos impresionantes, como el resto de las empresas, ¿de acuerdo? Igual 10 millones al año. Yo me quedaba asombrado. ¿Qué ha ocurrido? Pues que ya ese Japón de la burbuja, que fue el que me llevó a esos sobrecostes por 66.000 yenes, ya no hay tal Japón de la burbuja. Y ahora fíjense, pues no solamente ya hay un taxista, sino una chica joven, etcétera. Me imagino que dentro de poco tiempo ya serán coches que te lleven sin conductor y que han bajado, fíjese, a menos de la mitad el precio de la tarifa desde Tokio, que es caro, por supuesto, 25.000 yenes, pero sí que ya es un precio mucho más aceptable que el precio que es. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una de las cosas que ha mejorado Japón, desde luego mucho, es este final de la burbuja, final de todas estas reglamentaciones para las empresas. Fíjense un caso muy curioso. No, ya les contaré, pero, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria, es decir, la construcción de pisos ha sido posterior precisamente a esta burbuja económica. ¿Vale? Seguimos.
Venga, otro de los cambios de Japón. Bueno, me tienen a mí aquí en... Esto es en el pueblo de Kasukabe, el pueblo de Shinchan, como lo pueden ver. Este pueblo es más bien famoso por las catedrales estas por debajo del agua, es decir, tienen hechos una serie de grandes edificios, como silos, para agua, para caso de que haya una serie de inundaciones, digamos, poder almacenar ese agua y que sea lo menos, ¿vale? Bien, pero a mí me interesa más Shinchan, ¿no? Es decir, que Japón ha pasado de ser primero, empezó siendo una potencia industrial, después ha pasado a ser una potencia financiera y ahora, como vimos, digo el caso de Shinchan, como nosotros, Japón ha pasado a ser una potencia. Y en ese sentido, creo que es muy bonito señalar esto. Yo estaba leyendo y quería buscarlo porque la historia es que lo contaba en un periódico en Japón, precisamente contaban el caso de España, me parece que era Bruguera, de cómo lo difícil que les había sido precisamente en el año 91 intentar contactar con las editoras japonesas para comprarles los derechos de publicar obras, ¿no? Y es que resulta que era prácticamente imposible conseguir eso, pues por problemas de idioma. Parece ser que los españoles, o eran desde Cataluña, ¿no? Llamaban continuamente, no había forma de, pues claro, decían, ¿en qué idioma vamos a hablar? Si es que tampoco ellos sabían inglés, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de una serie de cuestiones, finalmente pudieron los de Bruguera comprar las ediciones, ¿vale? Venga, otro de los cambios aquí en Japón que me parece interesante, ¿no? Estas escuelas igualitarias, ¿no? Es decir, unas escuelas en las cuales, por supuesto, en Japón hay diferencia de clases sociales, y hay más pobres y más ricos, etcétera, pero sí que es verdad que aquí se puede decir que en el caso de Japón se puede decir que cumple con ese de que de alguna forma una mayor igualdad de sus ciudadanos, tanto hablando en la educación, ¿no? Es decir, y les estoy diciendo las diferencias dentro de uno, si me parece que en otros países es un 14% entre unas escuelas y otras, en Japón la diferencia máxima es del 9%. Es decir, hay mucho cuidado en Japón por esa educación que sea lo más igualitaria posible. Cuando digo que sea lo más igualitaria, también significa una cosa que no ocurre en España, que los mejores profesores puedan ir a las escuelas de los lugares más peligrosos o peores, ¿no? De clase baja, yo que sé. Esto, o por ejemplo, una de las cosas que ha ocurrido también, por ejemplo, ahora con los Fukushima, con el triple desastre, obviamente aquí tenemos en cuenta claramente que si hubo un intento de Japón muy claro, fue por instalar las escuelas, lo primero de todo, de construir las nuevas escuelas, aunque tengan muy pocos alumnos. Y de alguna forma aquí sí que es una gran diferencia con, por ejemplo, con Estados Unidos. El huracán Katrina, es decir, los daños que hubo en Estados Unidos a raíz del huracán Katrina en la ciudad de Nueva Orleans, esto sí que no se puede decir que ocurre en el caso de Japón. Es decir, allí, por ejemplo, se han dejado de construir escuelas, allí se ha de alguna forma marginado la ciudad, frente en Japón lo que hay es un interés. Y nada, aquí estoy simplemente una de las cosas que están haciendo, pues esas escuelas igualitarias. Esto es con mi hijo, el tiempo que estuve allí, pues nada, pues las carreras, pues él llevaba el lazo rojo frente a los, no sé, que llevaba el lazo azul y tal, ¿no? Y pues es lo típico, estás el sábado, los padres también se encargan de organizar estas cosas, los profesores de alguna forma son simplemente los que dirigen y los padres también tienen papeles por parte de las escuelas importantes a la hora de llevar a cabo esto. ¿Vale? Venga, otra de las cosas que a mí me gusta mucho de Japón, ¿no? La diversidad, ¿no? Es decir, fíjense, para mí hay una cosa interesante, ¿no? Que yo creo que se puede decir que no va a haber ningún extranjero que llegue a Japón que no le van a hablar en su idioma. Yo estuve, nada, cuando estuve precisamente lo que les enseñaba, estuve en la Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio, en la Gaigodai, ¿no? Y allí, por ejemplo, es que se enseñan, me parece, conté 29 lenguas diferentes, 29 culturas, hay estudios, es decir, gente que se gradúa en, yo qué sé, ruso, swahili, en un montón de idiomas diferentes, ¿no? Por supuesto, predominando, pues, tailandés, vietnamita, Bahasa, el Bahasa también, el tagalo, el hindi, el bengali, yo qué sé. Es decir, sobre todo en idiomas asiáticos, pero también africanos, y por supuesto en español, que es uno de los más importantes, ¿no? Ruso. Y de ese sentido sí que hay una preparación, también hay muchas escuelas donde se enseñan idiomas muy minoritarios. Entonces sí que es verdad que hay una preocupación por
por no utilizar el inglés, es decir, por comunicarse directamente con el resto de los pueblos. Eso sí que siento que de alguna forma hay un interés y que por supuesto que van mucho más allá de la lengua, la cultura también. Entonces esto en las universidades japonesas sí que hay un interés de alguna forma de penetrar. Les pongo aquí precisamente uno de los muchos juegos. Esto es una de las diferencias con España, es decir, los clubes en las universidades son muy importantes, hay que matricularse en algún club, los tienen los días especiales, y entonces pues es que ocurre mucho, que estáis comiendo, se está comiendo, estaba junto al comedor, la gente está comiendo, y de repente pues se pone el grupo de hula hula, pues se ponen a actuar y a dar una clase pues, frente a sus amigos, se lo han preparado ya, la gente suele estar en los clubes. Entonces, para mí, que me duele mucho que en la Universidad Española la gente suele ir solamente a las clases y luego se vuelve a la casa, en el caso de Japón suelen estar todo el día en la universidad estudiando, porque van mucho a la biblioteca, pero también pues haciendo amistad, integrándose y formando sus amistades, ¿de acuerdo? Y en este sentido pues me parece muy bonito. Vale, hombre, a ver si esto se ve. Ya no aseguro, ¿eh? Es que, claro, no, perdone, esto me parece que es un fallo mío, porque al pasarlo no he pasado él. No, esto era un anuncio de la ética del trabajo. Aquí quería hablar. Es uno de estos botecitos que te los puedes tomar para, pues eso, cuando tienes mucho trabajo unos días y solamente puedes dormir una serie de horas, etcétera, se suele tomarle el regaín o vamos, varios de estos, ¿no? El más caro pues era 5.000 yenes, el normal son simplemente 100 yenes, ¿no? Y entonces son los que se toman para estar trabajando una semana cuando hay que acabar un proyecto. Yo una semana que me estoy tomando. Y entonces es que era muy bonito porque claro, es un anuncio que empieza a decir, venga, pues vamos a trabajar. Entonces se hacen son salaryman, ¿no? O sea, digamos, trabajadores con sus maletitas y tal. Entonces van corriendo entre todos, cruzan el río, no sé qué, una serie de cosas para llegar a tiempo a las 9 de la mañana de la oficina del trabajo, ¿no? Entonces incluso rompen las ventanas y su satisfacción es haber llegado a las 9 justo a la hora. Claro, un anuncio de estos yo pienso que en España no tendría mucho éxito. Pero fíjense, luego también, por ejemplo, esa ética, cómo se trata. Nada, esto es un niño en el metro que van muchos solo los niños en el metro, ¿no? Y nada, pues se aprovecha a hacer los deberes mientras van, ¿no? Es decir, esta ética, es decir, luego igual iría a una escuela de estas de las Yukubo, ¿no? Es decir, sí que hay una cosa, y es muy típico de Asia, es decir, de aprender para si quieres ser alguien, ¿no? Vamos a ver. Vale. Bien, aquí bueno, esto, perdónenme, bueno, la he puesto, es una foto que me gusta mucho, aunque comprendo que digan, pues la tontería que es, ¿no? Nada, no tiene mayor importancia, es simplemente un onsen público, ¿eh? Este es mi hijo y tal, ¿no? Y fíjense lo que pone el anuncio, dice, no aceptamos personas con tatuajes, ¿no? Claro, y ven con ese señor, por ejemplo, ahí, pues es un tatuaje de los típicos de la yakuza, ¿no? Claro, a mí yo lo llamo lo de los cambios obligados, ¿no? Es decir, esto tiene un sentido, es decir, la yakuza efectivamente tenían, por lo menos, la obligación de tatuarse y un yakuza, pues obviamente una de las formas de identificarles era por medio del tatuaje, igual que también si tenían el meñique, ¿verdad? El meñique era un poco, se había empezado en tiempos de la época Edo, pues de alguna forma era para hacerle más leal. Es decir, si tú ya no te falta la última parte del meñique, ya no puedes ejercer tanto fuerza con la espada. En el caso del tatuaje era lo mismo también. En las autoridades, si te pillaban, te hacían un tatuaje de un círculo en el brazo. Entonces, claro, pues, y luego, pues, cuantas más veces te iban deteniendo, más círculos, ¿no? Claro, pues entonces la gente para tapárselo se lo ponía y se iban haciendo tatuajes. Bueno, fue la moda, y luego ya pues los tatuajes pasaron a ser una forma, digamos, de diferenciarse, ¿no? Bien, les estoy diciendo esto porque, bueno, pues la razón de evitar que haya yakuzas en los onsen, en los barrios, en los baños, en las aguas termales, tuvo su razón de ser, ¿no? Yo no lo voy a discutir nada, pero ¿ustedes creen que sigue teniendo sentido ahora? Entonces, claro, porque ahora ya hay muchísima gente que va con tatuaje.
y no son desde luego en absoluto yacuzas, ¿no? Claro, si una mujer puede tener un tatuaje pequeño, yo que sé, pues igual se puede hacer la vista gorda, ¿no? Pero ahora hay gente normal y corriente que se hace un tatuaje y un tatuaje grande, ¿no? Entonces, claro, pues es uno de los cambios, ¿no? Obviamente esto es la decisión es de la Asociación Nacional de ONSI, ¿no? Bien, decidieron en su momento, que yo no lo digo, que no se podía permitir el paso a nadie con tatuajes. Y claro, pues ahora están con el problema de qué podemos hacer ante una cosa de estas. Es decir, podemos seguir manteniendo una cosa de estas que en su momento tenía su sentido, pero que ahora ya impediría que muchos extranjeros pudieran acceder a los baños termales. Pues es uno de los muchos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, a mí también, igual que pues eso, hay cambios que pueden ser los propios japoneses los que se lo deciden, hay otros muchos casos que son de la propia evolución. Nada, esto lo quería decir. ¿Vale? Venga, otra cosa que quería hablar también. ¿Cómo se llaman? Miren, las casas. Bien, ustedes pues igual pueden tener la idea de las casitas japonesas pequeñas, etcétera, ¿no? Las katei, ¿no? Bien, siguen existiendo y después les voy a enseñar. Pero estas de alguna forma hay un cambio de nombres, ¿no? Katei era un poco, pues eso, la casa individual, que podía ser de madera, etcétera, casa. Luego surgió el apato, ¿no? Apato de apartamento, ¿no? Y ahora pues lo que hay es mansion. Estas son unas mansion. Mansion. Bien, ¿cuál es la diferencia de las mansion? Bueno, pues que son más grandes. Pues sí, un poco más grandes que los apartamentos, pero tampoco es diferente. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que son con materiales mejores. ¿De acuerdo? ¿Qué les estoy diciendo aquí? Que obviamente las mansions son con el suelo de tatami, pero ya con materiales mejores. Me estoy diciendo ya, por ejemplo, una cocina central, ya tienen todas las líneas de frigorífico, de todas esas cosas, tienen todas aire acondicionado. Y ahora, por ejemplo, en este caso concreto, pues son unas casas que ya incluso tienen ¿cómo se llama? El aparcamiento incorporado. ¿Qué me significa esto? Bueno, pues que los japoneses van viviendo de alguna forma mejor y gracias a eso se nota eso. Pero, fíjense, cuando estamos hablando de una de las... les digo lo que ha cambiado. ¿En qué permanece? Pues estos colchones que tienen. Digo colchones, son futones. ¿Por qué? Porque la habitación donde se duerme sigue siendo la habitación donde se sigue viviendo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Que los futones ahora se sacan al aire, ¿de acuerdo? Se sacan a la calle por las mañanas, entonces luego se guardan en los osires, en los cajones, entonces las casas siguen teniendo algunas cosas diferentes, pero también siguen teniendo otras cosas iguales. Y por eso esa idea de que yo vivo, es decir, tengo una habitación japonesa donde está el tatami, en la cual, bueno, pues de alguna forma duermo, pero también de alguna forma veo japonés, me siento en esa forma más a gusto que teniendo un sofá, que también yo no niego que haya sofás también, etcétera, ¿de acuerdo? O sea que de alguna forma hay una complacencia, un seguir habiendo tanto unas cosas como las otras, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues es una de las cosas clarísimas. Vamos a seguir. Bien, hemos visto las casas, ¿no? Visto eso, venga, y aquí, bueno, aquí me pongo yo también un poco, les cuento mi vida. Nada, no, esto simplemente es. Yo, bueno, me casé en el año 2000 y me casé en la boda a la española, luego también hice la boda con los amigos y luego pues nos casamos también por el rito, sí, ¿no? Esto, bueno, aquí nos están rodeando el matrimonio Mizoguchi, es decir, el señor este que ven aquí con el pelo blanco es el director de la escuela de japonesa en Madrid. Su mujer, Kazuko, era la que le enseñó a mi mujer a hacer la caligrafía japonesa. Era su profesora, etcétera, ¿no? Es su hija, la hija de mi mujer, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, bueno, pues, ¿qué pasó? Pues nada, que nos casamos ese año, nos casamos en España y nos dijeron que por qué no nos casábamos también. Bien, bien. Entonces fuimos para allá, hicieron, pues eso, lo típico, el que está, este señor con la corbata, la corbata roja, este es el presidente, hicieron una Teresa Cay, ¿no? Mi mujer se llamaba Teresa, Asociación de Teresa, y son los que organizaron toda la boda, hicieron pues una boda, invitaron, no sé si eran 60 personas, muy, muy bonito, muy bonito. Yo me acuerdo, lloré mucho allí, lo estuvimos celebrando, etcétera, ¿no? Y claro, pues yo lo que quiero decir aquí, lo que me interesa, esto es en un templo que se llama el Templo Aso Aoi,
está más o menos en el centro de Kioto, Hitotsubashi, ¿no? centro de la isla de Kyushu. Y para mí lo interesante aquí es que nadie me preguntó de qué religión era. Simplemente pues fui cuando había acabado todo, cuando nos íbamos, fui allí, les pagué, fue relativamente barato, me parece que fueron 20.000 yenes o 21.000, nada, 100 euros, nada especial, ¿no? Esto, por la ceremonia, de hecho nos regalaron algunas cosas, pues, las típicas que regalan a las parejas. Y eso lo quiero decir con esta idea de las religiones abiertas, ¿no? Es decir, tengan en cuenta que hay una diferencia entre las religiones en Japón y en España, podemos conocer, ¿no? Es decir, que en Japón, a lo largo de la historia, las religiones han estado en competencia. ¿Mm? Es decir, nunca las religiones han tenido esa verdad absoluta durante las 24 horas. Tenían una serie de verdades, etcétera, pero han estado en competencia y en el caso del Shinto, por supuesto, en un principio eran únicos, pero luego vinieron las influencias chinas, vino el budismo, vinieron, por supuesto, dentro del budismo varias sectas, por ahí, varios cambios, hubo guerras de religión allí en el budismo, etcétera, guerras civiles, una de las grandes masacres fue uno de los templos budistas. No niego que la religión haya muerto mucha gente, ¿no? Pero fíjese, cuando estamos en este tipo de cosas en las que no tienen la verdad uno de ellos, pues claro, el hecho de que tú seas budista, sinto, ¿no? Pues bueno, pues no es una cosa en la que te pregunto mucho. Es decir, lo importante es que tú te acerques de alguna forma a ese sentimiento, a esa espiritualidad, esas cosas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues eso, de hecho, luego, fíjense, eran el budismo y el Shinto, y luego vino el confucianismo, ¿no? Bueno, entonces eran lo que decían las tres verdades que había, ¿no? Luego vinieron también, bueno, el cristianismo, no sé qué, de alguna forma son tratadas como filosofías, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo lo siento que quizás para el mundo del futuro, etcétera, estas religiones en competencia, en las cuales efectivamente, cada vez está habiendo más, hay nuevas religiones que se aunan, etcétera, de alguna forma son con la condición de que no tienen la verdad absoluta. Son una filosofía que pueden tener una serie de verdades muy interesantes, pero que no son la verdad absoluta. Fíjense, aquí me estoy saliendo ahora con el COVID, lo que pasa es que luego voy a hablar del COVID. Para mí es interesante que es que no ha habido, igual que hay una serie de dirigentes occidentales y de religiones que proclaman que el COVID no existe, cosas de esas, Bolsonaro, Trump, no sé qué. En el caso de Asia no hay ningún gobernante que esté diciendo que no se puede utilizar la mascarilla porque Dios te protege, una serie de cosas, ¿no? Es cool. Pero Asia quizás es el único continente, bueno, quizás estoy exagerando, yo por lo que sé, pero sí que es verdad que no hay estos personas que dicen que no hay que utilizar ni mascarilla ni nada. Es decir, y en ese sentido es de agradecer, ¿no? El único que es un dictador, que podría ser el típico que podría ponerse a decir chorradas de este tipo, es el de Filipinas, Duterte, pero fíjese todo lo contrario, es decir, incluso ha puesto un premio para quien encuentre la vacuna contra el COVID, incluso es el que ha hecho el confinamiento más largo, es decir, todo lo contrario, es un dictador como cualquier otro, pero no se ha metido en el tema de la vida, y eso es la diferencia. Vale, venga, otro de los temas que para mí es muy bonito es el tema del turismo. ¿Por qué les hablo del tema del turismo? Porque fíjense, para mí hay una cosa interesante, es decir, Japón es una zona muy, muy turística, igual que los chinos. Es decir, eso de conocer el país es una cosa que ha ocurrido a lo largo de la historia. Aquí, por ejemplo, les traigo una cosa del periodo Edo, en la cual había una serie de guías para conocer el país, pero muchísimas, muchísimas guías en las cuales hay el camino en Nakasendo, es decir, la zona entre Tokio y Kansai, etcétera. Había mucho recorrido, había muchas guías para visitar templos. Y esto, por ejemplo, me gusta mucho porque es un señor que va con una guía de turismo y que le va preguntando lo que él, oiga usted, que es que yo estoy buscando el templo ¿no? Un señor que va con un lazarillo, etcétera, y dice, es que no encuentro esa talla. Y le está indicando dónde está el templo, lo que quiera visitar. Bien, entonces, ¿a qué me estoy refiriendo yo ahora de la importancia del turismo? Pues Japón hasta ahora ha tenido solamente turistas japoneses, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la importancia de ahora? De que ahora se tienen que abrir a tener turistas asiáticos por un lado y occidentales por otro. Entonces, ahora el gran desafío de Japón
es el auge del turismo, pero de un turismo extranjero, no de un turismo nacional. Es decir, los propios japoneses desde siempre se han cuidado tanto sus bienes culturales, es en buena parte gracias a que han mantenido. ¿Vale? Seguimos. Ah, bueno, esto es mi hijo. Bueno, y no voy a hablar mucho del Cool Japan porque ya me ha dicho Elisa Gavari que va a hablar ella, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues es una de las cosas, ya les hablaré. ¿Sí? Y nada, esto es un poco otra de las cosas para mí características de Japón, ¿no? ¿no? Es decir, el Japón, la sociedad el Tachisaka, ¿no? Es decir, la sociedad de las muchas muertes, en las cuales pues hay cada vez más mayores y cada vez están muriendo más gente que nace, ¿no? Entre ellos sí que hay, es verdad, la muerte poco, es decir, el pedir una muerte que sea lo más rápida posible, larga, por supuesto, pero que el sufrimiento sea lo más pequeño posible. Y en ese sentido aquí sí que las religiones se han implicado en ello. Y el budismo, de hecho, hay una serie de templos, etcétera, venden incluso, ¿cómo se llama? Pues eso, cositas de estas, amuletos, etcétera, para tener una muerte poco, es decir, una muerte en la cual no molestes a tus hijos, por decirlo de alguna forma, que también te sea lo más leve posible. ¿Saben? Y en eso es otra de las cosas en las que hay una diferencia entre la religión en un lado y otro. ¿De acuerdo? Venga, sobre el tema del COVID, si les queda decir simplemente varias cosas, ¿no? Miren, les pongo aquí una fiesta que hubo en Japón. Nada, yo estuve hace muchos años en una fiesta para la fiesta Hanami, ¿no? Para ver los cerezos. Lo que pasa, como ven, los cerezos todavía no habían florecido, ¿no? Bien, ¿qué les puedo decir? Fíjense ustedes, la limpieza en ese sentido, ese evitar de alguna forma la suciedad de los zapatos que entre incluso en una reunión al aire. Como ven aquí, esto por un lado pone en la zona de los zapatos, por otro lado pues no se puede entrar, etcétera, ¿no? Y esa limpieza se sigue manteniendo, se ponían unos calcetines para el frío, ¿no? Porque obviamente hacía frío, ¿no? Y eso también ocurre en las casas, es decir, esa separación entre los unos y los otros está claro y eso está viniendo muy bien. Como bien saben ustedes, Japón es uno de los países que menos está teniendo COVID, etcétera, más que por la normativa del gobierno, que de hecho no ha obligado tajantemente a no salir de las casas, sino básicamente por la limpieza dentro de la gente. Por ejemplo, bueno, en los ibori, por ejemplo, antes de comer, lavarse con las toallitas, ¿no? Hay muchas cosas dentro de que vienen, por ejemplo, eso viene mucho del Shinto, por el Shinto básicamente la limpieza, ¿no? Pero desde luego sí que está así. Sí que está así. Esto les pongo, digamos, la parte positiva de Japón con respecto al COVID. Esta es la parte que, digamos, negativa. ¿A qué me estoy refiriendo aquí? Que Japón es una ciudad muy estrecha. Es normal ir, por ejemplo, 20, 30 kilómetros del trabajo. ¿Por qué? Porque las ciudades en Japón, en Tokio, están muy estrechas. Es decir, una cosa es la estación, luego de la estación, es decir, Japón se ha extendido en base a nodos, en base a las líneas de ferrocarriles, las estaciones funcionan de nodos, pero también es verdad que incluso dentro de esas zonas, el gobierno ha autorizado, por ejemplo, como en este caso donde yo tenía que pasar todos los días, el gobierno ha autorizado, pues eso, como un campesino, una persona que quisiera trabajar la tierra, pues que tener unas suficientes ventajas fiscales para poder vivir trabajando la tierra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Pues obviamente que si hay campos entre medias de donde vive la gente, pues significa más extendidos. ¿Qué significa eso? Pues que obviamente yo les pongo mi caso como el de tantos otros, ¿no? Yo primero tenía que andar como 10 minutos andar hasta la estación, que es donde están las casas estas altas, pero es que allí pues, tenía la suerte que era donde paraba el expreso, ¿no? Pero es que allí eran como 10 minutos hasta la siguiente estación. ¿Y cómo eran esos 10 minutos? Pues como sardinas en lata. Y luego hay más gente, entraban hasta que llegaban. Tardaba 30 minutos en llegar simplemente a la estación de Shinto, ¿no? Y yo como tantos otros. ¿Qué significa eso? Que claro, yo a la hora de ver estas prohibiciones con el COVID, la única forma de proteger efectiva, por supuesto, son las mascarillas que sí que las llevan, eso las llevaban antes de eso, ¿no? Pero claro, yo me pregunto hasta qué punto se puede mantener eso cuando estás. Es que ya les digo, es que se puede quitar un 25%, un 50%, pero claro, la gente que está trabajando, la única forma de ir, o sea, en bicicleta, la bicicleta puede servir simplemente, perdón que lo diga, para ir a la estación, ¿eh? Pero no puedes andar en bicicleta 30 kilómetros.
acuerdo? Coche, pues no hay carretera para tanto coche, ¿no? Entonces es que la alternativa, pues el teletrabajo, que no hay otra forma, y efectivamente ahí sí que las empresas están haciendo, Sanyo me parece ha dicho también, hay varias empresas que tienen ya claros los planes de teletrabajo, y es que ya les digo, es que o se hace teletrabajo o si no es los trenes que están congestionados. No hay otra forma. Sí, por supuesto, también el cambiar los horarios, etcétera. Entonces, eso para mí es un poco los problemas que tiene ahora Japón con él, ¿no? Luego, fíjense, bueno, les pongo a la Marie Kondo, ¿no? Que está muy desacreditada, y de hecho no le había puesto a la Marie Kondo al principio, pero bueno, pues es más conocida. Pero sí que es verdad que ha habido ahora un sentimiento, aunque ya es de antiguo, la Marie Kondo es más famosa reciente, el Dansari, ¿no? Es decir, la idea de deshacerse de los cuerpos. Entonces ya salió hace bastantes años, la idea es de un yoga, etcétera, y luego han salido varios libros. Esta mujer de alguna forma coge muchas cosas, pero fíjense, de alguna forma parece ser que durante estos días del confinamiento ha habido mucho movimiento precisamente con esta idea, ¿no? Es decir, la idea es deshacerse de los con estas tres, que significa el Dansari, por un lado rechazar las cosas innecesarias, el Sha, deshacerse de las cosas inútiles que uno posee, y el Vid, detectar el deseo insano por las cosas innecesarias. ¿Qué ha significado esto? Que parece ser que una de las empresas que han tenido más trabajo durante estos tiempos de confinamiento ha sido precisamente las empresas encargadas de llevarse cosas de las casas. ¿De acuerdo? Entonces esto también, bueno, pues digamos como uno de los movimientos culturales precisamente venidos de este. ¿Vale? Bien, preparativos de los Juegos Olímpicos. Creo que ya vamos a tratar de acabar, aunque quería decir, venga, pues preparativos, por ejemplo, aquí está muy claro, la Bahía de Tokio. Es la única zona que está viviendo de alguna forma un auge relativamente importante. Aquí es donde se va a poner la Villa Olímpica, donde está la Villa Olímpica y donde hay algunos juegos, ¿no? Entonces, de alguna forma, pues lo han utilizado la Bahía de Tokio precisamente para esta idea de expandir la ciudad precisamente en estas zonas de islas artificiales. Son islas que se han ido rellenando a partir de los años 50 en zonas, pues, por supuesto, con la basura de Tokio, etcétera. Ahora, por supuesto, hay menos intensidad de rellenar cosas, porque obviamente ya hay muchos planes de reciclado, etcétera. Se siguen rellenando cosas, entre otras, algunas de ellas también, por supuesto, tomadas de Fukushima. Y esta es la zona por la que se está expandiendo. Es un poco la zona reciente, ¿no? Bien. En el caso de Tokio, la otra parte, digamos, es la parte ya construida. Sí que se está hablando precisamente se habla de la zona de la herencia, es decir, mantener o revitalizar los edificios que ya se construyeron para los Juegos Olímpicos, ¿no? Y efectivamente, bueno, aquí, por ejemplo, el Estadio Olímpico es el mismo que el mismo del año 64. Hay varios que se están funcionando. Y este que les veo aquí, no me acuerdo cómo se llama, es la Plaza Musashiru, ¿no? Musashimaru, no me acuerdo ahora. Y es que... Hola, bueno, con todas estas dificultades propias de... Voy a echarle la culpa al COVID, ¿no? Pero es que no puedo ver. Vale, ya estoy. Bien, entonces, si les parece bien, como hay aquí unas preguntas, antes de nada voy a responder las preguntas y si acaso, si queda tiempo, si les parece, sigo con las cosas que estaba contando. Vale, me pregunta el estudiante 76, ¿no? Hola, estudiante. Las universidades occidentales suelen ser sinónimo de un cierto activismo político. ¿Eso será en Japón? ¿O los clubs son una forma de neutralizar el activismo, entre otras funciones? Muy buena pregunta. Mire, claro, ahí hablo un poco incluso de mi profesor. Mi profesor era de los que estaba también en estas, ocupando la Universidad de Tokio, ¿no? Lo he comentado antes. Es decir, ha habido también activismo político, yo no lo niego, ¿eh? Y que puedan ser una forma de neutralizarlo, no es excluyente, es decir, igual que no te puedes apuntar solamente a un grupo, te puedes apuntar a varios grupos, uno de ellos, por supuesto, puede ser de carácter político, o dos, los que sean, eso no quite una cosa. Para mí lo interesante de las universidades es que están precisamente
para pasar allí el día. Y puedes ir a la biblioteca, puedes estar en los clubes, puedes estar bailando el hawaiano o el flamenco, lo que sea, o puedes, por supuesto, también estar en los movimientos políticos. No quita una cosa, es decir, esto, y allí, igual que yo les puedo decir, he puesto, por supuesto, la foto del Hawái, o podría haber puesto uno flamenco, lo que sea, ¿no? Pero también te pueden dar unos cuantos mítines. Es decir, digo, la gente igual está esperando la comida y te vienen con que si el gasto de ecología, una serie de cosas. No, no, en absoluto se puede decir que sea excluyente. ¿De acuerdo? O sea, yo ahí sinceramente me da mucha envidia, con todo el respeto, porque sí que siento que falta esa ir a la facultad todo el día y, bueno, pues es todo lo que es ir a aprender también y, bueno, pues pasar la vida, ¿sabes? No es aquí en las universidades españolas, hay mucho menos, ¿eh? Y, claro, pues también es ir a aprender, ¿no? Porque obviamente es ir a la biblioteca. ¿Vale? Muy bien. Te vemos desde hace unos minutos. Sí, sí, ya lo estoy viendo. Vale, entonces, como no hay ninguna pregunta más, si os parece bien, lo que hago es seguir con lo que estaba hablando yo antes, ¿vale? A ver, venga, vamos a pasar. Estaba hablando del COVID, ya lo he acabado, estaba hablando de los juegos. Nada, esto es, digo, donde pone ciudad humana, ¿no? Estaba de alguna forma tratando de expresar este sentimiento de que es una ciudad que, a pesar de los Juegos Olímpicos, me parece que les había dicho, bueno, que era, para mí había un dato que era muy importante, ¿no? Fíjense, 720.000 personas fueron trasladadas, obligadas a trasladarse durante los Juegos Olímpicos de Seúl. En el caso de Pekín, bueno, también se destruyeron casas por mor de la modernidad y cosas de esas, ¿no? Se han destruido muchos sitios. Y en ese sentido, en el caso de Tokio, no se puede decir que haya habido una gran población, aunque sí parece ser, fue famoso uno en la prensa que le habían movido en el año 64 y luego ahora con estos juegos, ¿no? Pero sobre todo se han movido gente, por ejemplo, de las casas públicas que estaban ya muy viejas, etcétera, las tenían que renovar, pero esa gente que se habían movido tenían derecho a volver a la misma casa pública que antes, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo la primera casa donde estuve, donde me trajeron precisamente esa taxi que comentaba, bueno, era un dormitorio de estudiantes asqueroso. O sea, yo la primera palabra que aprendí de japonés era gokiburi, cucaracha, ¿no? O sea, porque ya abrí la puerta y ya estaban recibiéndome, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que ese edificio le tiraron todo y volvieron a construir. Entonces, mi cuarto año en la universidad lo pasé precisamente en esa casa renovada, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, que hay obviamente cosas de estas, pero también hay mucho movimiento. O sea, no es... Yo sigo con la cosa que ven luego la siguiente, la de las bicicletas, ¿no? La de las ciudades humanas, ¿no les parece? Es decir, a mí hay una cosa muy bonita, eso de poder estar con los hijos, llevar al niño pequeño en una bicicleta para mí significa mucho. Significa el que si me caigo sé que no va a venir un coche y me lo va a pillar, una cosa de esas, ¿no? Es decir, aquí sí que significa mucho eso, ¿no? Entonces, esto, y luego también les pongo la foto esa, para mí es otra de las muy bonitas. Esto de que los niños pequeños van al colegio. Bueno, yo un día fui a buscar a mi hijo a la escuela, claro, mi hijo tenía 15 años, y es que era yo el único, es que nadie iba a recoger nadie va a recoger a los chicos, ¿no? Y entonces, incluso, fíjate, chavales como 7 años, algo así, se les deja, sabes que es una ciudad humana y los niños van, entonces, pues obviamente hay tráfico, entonces hay pues estos señores que están ayudando. Tienen ese cartelito, le ve, pone GACO, escuela, y bueno, pues de alguna forma son los que ayudan de alguna forma a cruzar las calles, etcétera, a los niños pequeños. Eso lo hacen me imagino que lo hacen señores gratis, ¿no? Etcétera. Y para mí es una de las cosas que más me gustan de Tokio, de esa ciudad humana, a pesar de ser tantos millones de personas, 33 millones de personas está en la conurbación, ¿no? Bien, en cuanto pongo la siguiente foto, aquí no sé si le conocen a este personaje, es Ferran Adrià, ¿verdad? Les tenía por ahí una cita de cuando fue por primera vez al mercado Tsukiji, ¿no? El mercado Tsukiji es el desaparecido más famoso. Era el mercado el mercado de pescado donde todos los turistas, yo la verdad es que nunca había estado, donde todos los turistas que iban a Tokio pues iban allí, etcétera, pues comían algo, ven un poco cómo eran las subastas de pescado. Pero claro, es que era un edificio de los años 30.
bonito, con su encanto, pero claro, pues ante toda esta modernidad y tal, pues de alguna forma ha desaparecido, ¿no? Lo pongo porque, claro, cuando fue este hombre, Ferran Adrià, en el año 2002, yo estaba allí precisamente, ¡buah! Bueno, se quedó el hombre, dice, mira que ya había visto reportajes sobre Tsukiji, había visto reportajes, vídeos, etcétera, ¿no? Pero vamos, que fue allí, claro, empieza con las verduras, de todo tipo de verduras que había ido, y ya cuando, claro, cuando habla de pescado, pues había, por cierto, también atunes españoles de España, ¿no? Esperando a ser descuartizados, ¿no? Y eso sí que es verdad, es una de las grandes pérdidas que podemos decir que hemos tenido con el Tsukiji. Bueno, pues ahí se hizo amigo de este, es el restaurante Nobu, que es el Mobu, que se decía que era un poco el mejor asiático. Es un restaurante con solamente 8 asientos, como hay muchos, ¿eh? Allí. Y bueno, pues eso, luego han hecho muchas cosas conjuntas con este famoso chef, ¿no? Entonces, eso sí, ahí el mercado de Tsukiji ha desaparecido y además ha desaparecido, se puede criticar, por un semáforo, por un aparcamiento y además se coloca en otro sitio que era un antiguo sitio donde había basura electrónica. Entonces, estuvo dando indicaciones de que tenía radiactividad. Lo habrán quitado algo de alguna forma y tal, pero vamos, o sea, es debajo de ese sitio también había radiactividad. O sea, no es que será un edificio moderno, ¿no? Siguiente, la accesibilidad. Bien, a mí me gusta mucho, pongo nada, pues no tiene mayor importancia, pues es lo que se está haciendo de alguna forma para que los extranjeros conozcan cómo son los urinarios japoneses, ¿no? Ahí se están financiando que haya urinarios también occidentales. De hecho, ahora son minoría ahora los urinarios japoneses, ¿no? Pero bueno, esto es menos importante que lo que significa la accesibilidad, que es lo importante para toda la población que quiera ir a los estadios. Entonces sí que es verdad, y en ese sentido a mí me parece interesante cuando estamos hablando de esto, que haya un acceso también con rampas, que haya accesos a todo tipo de personas, que los taxis están cambiando precisamente, bueno, para hacer más rápido que se pueda entrar en un taxi, porque antes por lo visto, pues sí, venía una persona y a muchas personas con discapacidades no les aceptaban por lo que significaba el tiempo de estar cargando una persona. ¿De acuerdo? Entonces, eso sí que está cambiando. ¿eh? Lo de la seguridad es otra de las cosas claves en el caso de Japón. Esto, claro, y sobre todo en el caso de, yo qué sé, las cosas que pueda haber, lo que tú quieras. Y venga, ya vamos a acabar con el tema de las críticas. El último, precisamente, la última pongo las protestas. Para mí, un poco la diferencia con las protestas frente a otros Juegos Olímpicos es que en este caso no solamente hay las protestas interiores, por supuesto hay manifestaciones, y hay una gran cantidad de gente que estuvo en contra de los Juegos. Ahora, por supuesto, una vez que les dieron los Juegos, ahora es un 87%, pero había mucha gente y fue un tema importante en las elecciones a gobernador de Tokio, las que hubo anteriores hace 4 años, del gasto político, ¿no? De hecho, ha habido varios cambios precisamente para ajustar, ¿no? Eso es relativamente normal. Para mí lo sorprendente en este caso, lo novedoso, es de alguna forma que los asiáticos, los otros que están en contra de los juegos en otros países. Como por ejemplo estos carteles que estamos viendo aquí, que salen, pues es un señor vestido con la radiactividad, pero son carteles hechos por coreanos, ¿de acuerdo? Por surcoreanos. Y lo más interesante también, claro, digo, he dicho que no hay apenas protestas, ¿no? Son pequeñas, etcétera, una gran cantidad de la población, pero donde sí que se puede claramente ver el pesimismo ante el futuro, que no es solamente pesimismo ante los juegos, sino de alguna forma pesimismo nuclear, una serie de cuestiones, es lo que se está viendo con el cine. Les pongo esta foto porque es un bestseller que salió en Japón en los años 80, se llama Japón se hunde, ¿no? Nihon Chinbotsu. Entonces, lo que ha ocurrido con esta serie fue un bestseller, era más o menos, venía a decir que Japón se hundía y luego pues había un mensaje de esperanza, porque volvían, salvaban el mundo, etcétera, ¿no? Bien, luego se volvió a sacar en el 2006 y ahora se ha vuelto a emitir otra vez esta idea del Japón que se hunde, ¿verdad? Y esto precisamente, esta serie empieza ahora en Netflix en japonés. Ayer, el día 7, no, mañana, el día 7 empieza, ¿no? Entonces se vuelve a decir con esta idea de este Japón, estas ideas de alguna forma pesimistas sobre Japón. Y el caso es que está habiendo varias
varias novelas y series, etcétera, con una visión positiva, no exactamente de los juegos, pero sí de alguna forma del futuro de Japón, ¿saben? Esto se mezcla de alguna forma con la idea de los Juegos Olímpicos, etcétera, ¿no? Y es un poco lo que yo les quería decir, que en este sentido refleja un poco ese sentimiento, ¿eh? Mejor que, digamos, ese pequeño porcentaje de esas protestas, etcétera, esas dudas de alguna forma, quizás un tanto diferentes con respecto a los Juegos Olímpicos del 46. Entonces aquí yo sí que quiero decirles, igual que se puede decir que Japón es un país que ha eh, sufrido mucho. Si hay una cosa en Japón que para mí destaco son su temeridad. Y digo en ese sentido como que ante las dificultades es donde realmente se están creciendo. Cuando les ha venido peor a Japón es en el Japón de la burbuja, que era cuando les alababan, ¿no? Cuando surgió el famoso libro El Japón como el número uno. Ahora es lo contrario, ¿eh? Ahora hay mucho pesimismo. Y ahí yo creo que Japón es precisamente un poco el país que nos puede ayudar de alguna forma a entender un poco el futuro o ante precisamente este tipo de diversidades, ¿no? Japón es un país vulnerable. La soledad del país vulnerable es el nombre de mi título, del libro, de mi libro, y hay que aprender muchos de ellos porque precisamente ante estas dificultades es como precisamente están saliendo. Esto era lo que les quería comentar, ya son las 8, ¿no? No sé si tienen, yo encantado de hablar, ¿eh? Lo único que voy a poner aquí que se me está yendo la batería. Pero sí que les puedo decir eso precisamente, ¿no? Es decir, los problemas que puede tener Japón, que de alguna forma todos los estamos aprendiendo, porque el cambio climático lo estamos viviendo todos. Y precisamente Japón lo sufre primero, precisamente por su posición insular, ¿no? Pero al fin y al cabo lo estamos viviendo todos, el problema este, ¿no? Entonces, aquí sí que en ese sentido, sí que creo que es una cosa que tenemos que aprender precisamente de los japoneses, cómo superarnos ante estas dificultades. Y el caso precisamente de, ¿cómo se llama?, de Fukushima, ¿no? Es admirable. Se puede criticar mucho una serie de cuestiones, cómo surgió, etcétera, ¿no? Pero el comportamiento de la población japonesa ante esta situación es admirable. Fíjense, hay un dato que yo me cuesta creérmelo, ¿no? Pero que parece ser que es verdad, es decir, mucha gente que podían haber muerto, pero que estaban seguros que les iban a salvar, ¿no? Entonces, esto ha sido un molde de confiar en la gente y confiar en que les van a salvar. Al contrario que en otros sitios donde parece ser que había gente, pues eso, que ya decían, bueno, nadie me va a venir a salvar, ¿no? Para mí es un dato. Hay gente que está estudiando sobre eso. Una Carmen Grau está estudiando precisamente ahí en el caso de las mujeres, ¿no? Y el comportamiento durante el Fukushima realmente es sorprendente, pero también es una cosa que tenemos que hablar de pensar entre todos, ¿no? Entonces hablo del concepto de vulnerabilidad, que es un concepto que se hablaba o se habla también, ¿no?, de Filipinas, es decir, países que no están estructurados y que ante una desgracia eh, caen. Creo que también este concepto de vulnerabilidad lo tenemos que ampliar a todo el mundo, es decir, ante el cambio climático, ahora todos somos vulnerables. Todos, no solamente Filipinas, o no solamente esos países sin una estructura social que te favorezca, ¿no? Todos somos vulnerables, ¿no? Japón y nosotros, ¿no? Y en ese sentido creo que tenemos que aprender de esa vulnerabilidad que ha aprendido Japón. Japón tiene una característica, ha tenido muchas desgracias, pero ha sabido salir rápidamente. Al contrario, por ejemplo, en COVID hay un problema, como ven ustedes, es decir, todavía hemos acabado, pero no hemos acabado del todo, ¿no? Entonces, no tenemos claro cómo hacer la reconstrucción porque no sabemos cuándo exactamente, ¿no? En una guerra también, si hay una desgracia por una guerra, no sabes si van a volver los otros. En el caso de Japón han sido desgracias naturales, que significa que inmediatamente nos podemos poner a reconstruir. Entonces, Japón tiene mucha experiencia de reconstrucción, ¿no? Y ahí tenemos que pensar mucho. Es decir, tenemos que reconstruir, no digo ahora con el COVID solamente, ¿no? Pero esta experiencia de Japón, desgraciadamente, tenemos mucho que aprender de esto, ¿eh? Y esto era lo que les quería comentar. No sé si hay alguna pregunta. Veo que no hay ninguna pregunta nueva, y esto creo que es lo que tenemos que aprender y lo que nos puede enseñar Japón en estos momentos, ¿eh? Vale, esto, no sé si veo que no hay ninguna pregunta más. Asumo que me están escuchando.
y asumo que me están oyendo. ¿Eh? Voy a escribir. Ya, con una interrogación. ¿Eh? Nadie dice nada. Soy el estudiante 17, ¿eh? Ah, sí, sí. La reurbanización que supone una Olimpiada para una ciudad. ¿De qué modo cambió Tokio en 1964 y ahora en 2020? ¿Qué objetivos e intereses distinguieros de estos cambios? Recalificación, traslado de población. Aunque ha mencionado algo, podría profundizar más. Sí, sí. Vale, esto no les quería comentar un tema. 1964, básicamente lo que hubo fueron edificios propiedad de los militares del ejército que pasaron a ser utilizados por la sociedad, es decir, el ejército los dejó. Entonces, como cambios en sociedad como tal, parece ser que fueron relativamente pocos, ¿eh? No niego que haya habido. Ahora aquí ha habido, y ha habido mucho negocio en la Villa Olímpica, ¿vale? La Villa Olímpica ya les he dicho que es la parte de Tokio esta que está, la parte ganada al mar. Entonces aquí sí, ¿eh? Y además había leído sobre las desgracias, sobre el caso de la Villa Olímpica. Parece ser que el Estado ha pagado la reconstrucción y ha habido muchos beneficios en eh, en los edificios que se están construyendo. Se han construido, me parece, 14 edificios o 20, no, 20 edificios de entre 12 y 14, 12 y 14 alturas, ¿no? No está claro hasta qué punto sea el beneficio, pues luego parece ser que se van a construir 2 torres de 50 metros. Y bueno, yo desde luego una vez que estuve por allí, hace unos vientos en esos lugares. Yo no sé quién va a querer vivir allí, ¿no? Yo personalmente no estoy muy partidario. Pero bueno, no es, y luego, digamos, esa cantidad es mucha cantidad para absorber. O sea, pero bueno, o sea, parece ser que va a haber beneficio, parece ser que se han apuntado prácticamente todas las propiedades inmobiliarias de por allí, ¿no? Y bien, ¿no? Pero sinceramente tampoco lo veo muy claro que sean esos beneficios tan grandes, ¿no? Donde sí que hay unos beneficios muy grandes, era un poco el último punto, era la publicidad, la Dentsu. O sea, se va a ganar unos grandes dineros por el ingreso por publicidad es ahora mayor que en los 3 últimos juntos, ¿eh? Los últimos Juegos Olímpicos de Verano. Vale, venga, ¿alguna cuestión más? Sí se oye y se ve. Joder, de verdad, estoy emocionado porque estamos ahora utilizando, ahora estoy con mi móvil para que me vean. Bueno, están cambiando. Estoy utilizando el ordenador que utilizo normalmente, que no es. Y este ya le he apagado el viejo. Preguntan, ¿edificios militares cómo? Eh, muy bien, muy bien. Sí, sí, o sea, el Estadio Olímpico se construyó en unos terrenos militares, ¿eh? Eso claro, pues seguían, fíjense, después de 20 años, seguían teniendo el ejército. De hecho, bueno, yo les dije, estaba en la Universidad de Estudios Extranjeros y también estaba ocupando una zona que antes había sido propiedad del ejército, del ejército. De hecho, me contaron que cuando empezaron a construir, había, vamos, cadáveres, muertos, etcétera, porque parece ser que eran edificios militares. El poder del ejército era muy grande en Japón. Me abren otra pregunta. Menciona la confianza que tienen en que van a ser ayudados en situaciones difíciles. Esa confianza es en la intervención del Estado, en la sociedad civil organizada, en la reorganización para esas circunstancias. Fíjense en todo, o sea, en la intervención del Estado. Ustedes saben, para mí es muy fuerte decir, confío en el Estado, ¿no? Un español como tal en América Latina, fíjense en quién lo va a decir, en la corrupción. Yo no niego que haya corrupción en Japón, ¿eh? Por supuesto la hay mucha, pero no es a nivel del funcionario normal, ¿eh? Corrupción, por supuesto, allá los altos, los políticos, etcétera, las grandes cosas, pero no se piensa en el funcionario corrupto, en el pequeño funcionario corrupto, ¿no? Eso es una de las cosas que agradezco mucho a Japón, ¿no? En la sociedad civil organizada, por supuesto, aunque en el caso de las ONGs, ahora se diferencian, hay un poco las ONGs son las nivel internacional y luego están tienen otro nombre diferente, las de que son locales, pero vamos, sí son muy fuertes, son muy fuertes. Y en la reorganización, sí, 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 los grupos de autoayuda, es decir, el confiar en los vecinos, ¿no? Eso para mí es muy fuerte de los casos que se ven, de cómo ha organizado el caso de Fukushima, fue muy, muy llamativo, ¿no? Es decir, es muy interesante ver cómo, fíjense lo que les digo, que confío en mis vecinos.
que confío para que no me roben, confío en... Les puedo hablar en multitud de tonterías. Esto de que dejes una cosa en la calle y que dices, no te la van a robar, ¿no? Yo, por ejemplo, pues nada, pues es la comida que me traían, dejaba el cuenco, que era un cuenco que era de buena calidad, y lo dejaba a la puerta de la calle y se me lo llevaba, ¿no? Y eso sí que es una de las cosas que ves que sí que puedes decir que confías en la gente precisamente para que haya este tipo de cosas, ¿no? Eh, Gracias por estas preguntas. Yo comprendo que a veces es diferente y por eso precisamente este tipo de cursos son muy positivos, creo, para penetrar, para penetrar más. Yo les diría que compraran mi libro, el de la soledad del país vulnerable, que saqué el año pasado, porque sí que es verdad, es decir, Japón no es una fotografía de esta de la tradición y la modernidad, no sé qué, que son las que se suelen sacar, ¿no? Japón necesita penetrar más, necesita conocerlo más. Y precisamente yo son mi libro con esa intención, ¿no? Es decir, lo que me hubiera gustado a mí leer cuando llegué a Japón, ¿no? Porque no es leer, ya les digo, de... Y me acuerdo nos reíamos en Japón cuando estaba con el periodista del país, ¿no? Y dice, joder, ya está aquí desde el que ha leído un libro. Y uno me comentó, dice, no, este ha leído 2 libros, ¿no? El enterado porque se ha leído unos artículos de periódico. No, 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 no. Para conocer Japón hay que profundizar mucho, ¿eh? Y hay muchas, muchas cosas realmente difíciles de entender que hay que penetrar mucho. Yo precisamente, yo comprendo que es un libro largo, son 400 páginas, ¿no? Comprendo que es mucho más que lo que el editor me había sacado, ¿no? Pero reconozco que hay que trabajar más. Hace falta un libro así largo. Yo comprendo mi libro es un tocho, ¿eh? Lo reconozco, pero con un librito de 50 páginas, no, 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 lo siento, lo siento. ¿Eh? No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que con esto ya, bueno, nos pasa. A mí, yo estoy encantado de hablar de Japón, ¿eh? Pero, pero bueno, nada, esto era lo que les quería decir. Es un placer. Si tienen alguna cosa, ya tienen forma de contactarme con Elisa, lo que sea, eh, como sea. Florentino Rodado, también estoy en Facebook, lo que quieran, y que para mí es un placer. Bueno, por supuesto, hablar. Y esta vez sí que así un poco mire, me merecería una foto. Ahora es que estoy con el ordenador, con el móvil y con esto. Y bueno, pues menos mal que al final ha salido. Echo de menos un poco. Otras veces me he visto mi foto y a eso ayuda también. Ha ayudado mucho antes y ahora me están ayudando estas preguntas. Pero bueno, pues nada, muchas gracias. Creo que ya es el momento de acabar. Y de verdad, bueno, para mí es una satisfacción. Llevamos 10 minutos de retraso, pero bueno, me alegro mucho de saludarles. Ha sido un placer. Aquí me tienen y no me olvidaré de esta conferencia fácil, ¿eh? O sea, venga, muchas gracias a todos, ¿eh? Bueno, un beso, todas estas cosas. Venga, y encantados y que disfruten de Menorca, que ya vaya envidia que tengo yo, que ya me gustaría ver que me hubieran invitado allí a dar la conferencia. ¿Eh? A ver si acaba el virus y podemos normalizarnos. Pues yo, bueno, estuve trabajando en Ibiza, fui animador, por supuesto en Formentera y también estuve en Mallorca y me falta Menorca y lo echo de menos. Venga, muchas gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo a los estudiantes. Gracias a ustedes por todo, ¿eh? Adiós, adiós.